Ok, hermanas, bueno, pues vamos a comenzar con el tema de esta noche, 12 de febrero. El tema es Jesús, causa de división. ¿Realmente ustedes qué consideran? ¿Que Jesús sea causa de división o no? Esto es lo que estaremos viendo, ya que este tema ha sido muy mencionado incluso para algunos hermanos y hermanas de congregación. Este tema genera un poco de conflicto, llega a ser un poquito quisquilloso este tipo de tema, aunque bueno, la palabra de Dios es clara, puesto que el tema lo estamos viendo en nuestro bloque o nuestro grupo de clases, en el cual estamos observando el paralelismo que hay entre los cuatro evangelios. En esta ocasión, este tema específicamente solo lo hablan dos, lo habla Mateo y lo habla Lucas. Mateo lo menciona en el libro de Mateo, capítulo 10, versículo 34 al 39. Perdón, 34 al 30 y, sí, al 39, el cual dice, no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán de su casa. Vamos a hacer una pausa aquí porque los siguientes versos realmente son un poquito más profundos, por lo cual vamos a empezar con esta parte. ¿Qué piensan ustedes al respecto? O sea, si de momento leemos esto, que ¿quién lo está diciendo? Lo está diciendo Jesús. Pero bueno, esto dijo Mateo del 10, del capítulo 34, y nos quedamos hasta el versículo 36. Quedan pendientes todavía 3 versículos. Vamos a ver qué dice Lucas al respecto. En el capítulo 12, versículo 49 al 53. Eh, Saman, hermana Daniela, ¿nos podrías apoyar por favor con la lectura? Se encuentra en pantalla. Fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero si ya he encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Digo, no, sino disensión, porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo, y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Muchas gracias. Y hasta aquí podemos decir, bueno, pero ¿qué pasa? ¿De qué es de lo que nos están hablando? ¿Cómo puede ser que un Dios de amor, de paz, de bondad, de cariño, un Dios que vino a ser una unidad entre Él y el hombre, ahora nos esté diciendo que viene a ser división? Y no solamente una división cualquiera, sino una división que comienza en su casa. ¿Pero qué está pasando? ¿Qué acaso Mateo y Lucas se equivocaron y es por eso que Juan y Marcos no hablan al respecto? Pues recordemos, hermanas, que como dice un dicho, un texto fuera de contexto es pretexto. Entonces, ahora sí, bajo esto, vamos a pensar. Cuando Mateo nos habla acerca de la división, vamos a recordar entonces el contexto en el cual lo narra. En este momento, de primer momento, ¿quién es quien está hablando? Hermana Lili, ¿quién es quien está hablando en estos versículos? Jesús. Exactamente, muy bien, hermana Lili. Jesús es quien habla. Ahora, ¿a quién les está hablando? Hermana Raquel. A los apóstoles.
Ok, sí, aunque le dije un poco tímida, sí. En realidad, esta conversación, cuando la narra Mateo, nos podemos dar cuenta, debido a al capítulo anterior, que es el capítulo 10, que aunque estaban entre la multitud porque acababan de llegar a Galilea, él se estaba dirigiendo en este momento a sus apóstoles. Ahora, a los discípulos. ¿Y por qué a ellos? Porque les está hablando respecto a los incrédulos. En este bloque del capítulo 10 hasta el capítulo 11, sí, es hasta el capítulo 11 y un parte del 12, que Jesús les está hablando, pero los está adiestrando para cuando Él no estuviera, para cuando Él no estuviera ahí a un lado diciéndoles por aquí sí, por aquí no, hablando Él directamente a la gente, los está preparando. Ahora, en Mateo podemos ver que está hablando también acerca, no es algo completa y plenamente físico. No es que Jesús les dijera, yo quiero que estén separados, porque ahora sí vamos a leer el versículo, este sí ya no lo tengo en pantalla, pero vamos a nuestras Biblias en el versículo 37 del capítulo 11, del capítulo 10 de Mateo, que dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ame a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que toma su cruz y sigue en pos de mí, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que halle su vida, la perderá. El que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Muchas veces leemos e incluso algunas personas muy elocuentes, sinceramente, nos mencionan este versículo y nos dice, es que no es para estar en paz. No, espera, sí, es cierto que el mismo Dios de amor, Dios de bondad, Dios de misericordia y de gracia, espera, es el mismo Dios consumidor, que da fuego consumidor, que cuando vio la desobediencia, antes los mataba de forma inmediata, como pasaba con los sacerdotes. O incluso fue capaz de quemar toda una ciudad, Sodoma y Gomorra. A veces nos enfocamos tanto en nuestra propia conveniencia de que Dios es amor, que olvidamos que Dios también es justo y que Dios jamás podrá ser burlado. Y cuando la palabra de Dios nos menciona Jesús en Mateo, que van a haber divisiones, te está hablando precisamente de que iba a haber incrédulos dentro de tu hogar. Algunos tienen la dicha de que forman su hogar con un varón cristiano, pero no un varón que se reúne, sino un varón verdaderamente cristiano que entrega su vida a Dios y forman una familia que sirve y adora a Dios. Pero muchas veces no venimos de familias así, venimos de familias donde nos ha tocado batallar, donde a veces somos los únicos en casa que sirven a Jehová, a Dios, o a veces éramos todos y de ser todos ya solo quedas tú sirviendo a Dios. ¿Y qué pasa ahí? Es entonces a lo que se refiere Jesús cuando dijo, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada. Porque ¿qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su... No quiere decir solamente que quiere que estés peleado con tus hijas o con tus hijos o con tus padres. No, lo que en verdad quiere decir este versículo lo explica en el 37, que no amemos más a ese vínculo tan fuerte que tenemos con la familia que el vínculo que podemos generar con Dios. Y en el caso de Lucas, Lucas nos recuerda, fuego viene a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado y cómo me angustio hasta que se cumpla, porque tengan en cuenta que Jesús está preparando a los 12.
Mateo hace énfasis en lo que decía Jesús, pero en lo que decía en cuestión de que iba a traer división entre padre, madre, hijos, suegras, nueras. Lucas se va un poquito más y habla acerca del bautismo, porque Mateo hace énfasis en la división familiar que iba a haber por creer y por seguir a Jesús. Pero aquí, por ejemplo, Lucas también hace mención del discurso que había dado Jesús, en que iban a haber divisiones entre los que ya creían de una forma y los que venían a creer. Al un inicio fue el bautismo de Juan el Bautista o el bautismo que hacían los apóstoles, después fue que si los judíos, que si los no judíos. Él hace ahora mención de que iba a venir también esta división. O sea, la división no solamente iba a venir en sus casas, la división iba a venir también entre los que creían creer lo mismo. ¿Me explico? Por eso era importante el contexto. Ahora entendemos que esto no se lo estaba diciendo a incrédulos, a quien no comprendía, aunque en el caso de Lucas sí está un poco en la sección de parábolas, no se lo está diciendo propiamente a los incrédulos, se está dirigiendo a sus discípulos, diciéndole en términos que ellos pudieran comprender. Ahora, Lucas 14:26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y es, si se dan cuenta, lo mismo que nos está diciendo Mateo en el capítulo 10, versículo 37. El que ame a padre o madre, les leo Mateo 10:37. El que ame a padre o madre, ustedes vayan comparando con Lucas, más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no tome su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿Me explico? Aquí nos está diciendo, o sea, no está hablando acerca de que él quería que estuviéramos divididos en nuestro hogar. Él nos está hablando de algo más profundo. Que si en algún momento tendríamos que elegir entre nuestra familia o Dios, esa era la respuesta. Ser digno de Él. Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Quiere decir que versículos antes en los mismos libros ya lo había dicho. Ahora lo estaba volviendo a explicar en otra ciudad, en Galilea. ¿Por qué? Porque estaban camino a esa despedida. Y Jesús necesitaba prepararlos para cuando ellos debieran defenderse y defender la fe y explicar la fe para que los demás también creyeran. Lucas 9:23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Retomando el versículo 39 de Mateo. El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Porque muchas veces, hermanas, nos ha pasado, y yo sé que te puedes sentir un poco identificada con esto. Hay momentos en los que te has entregado a Dios, sirves a Dios, estás ferviente, a pesar de las circunstancias, oras, cantas, lees, te reúnes, intentas participar en los servicios, en las actividades. Y aún así, pues tus cosas no mejoran. Tu salud cada vez empeora más.
Tu familia y tú siguen en problemas, el dinero no alcanza, cada vez tienes más problemas que con los vecinos, que con los amigos, que con tu pareja, que con tus hijos. Y uno dice, Señor, ¿qué pasa? ¿Cómo si Dios nos debiera algo por nosotros servirle? Como si Él tuviera el compromiso con nosotros y no nosotros con Él. ¿Me explico? Por eso aquí dice, el que haya su vida. A veces decimos, bueno, ya basta, ya me cansé, pues total, no me reúno, no pasó nada. Pues total, hoy sí me voy a comer al convivio de la familia. Pues total, aquí no hay ningún hermano y nadie me ve. Pues total, una cervecita, pues es por la calor, dirían, porque hace mucho calor. Pues total, una mentirita, pues total, una grosería. Es que estaba enojada y además no hay ningún hermano, no hay ninguna hermana, nadie me vio. Y ustedes niños no digan nada. Una peleadita, porque creemos que tenemos que defendernos, porque asumimos que esto es automático, que es instantáneo. Yo le oro, Él me bendice en mis finanzas. Yo le canto, Él me da salud. Yo le sirvo, Él me da armonía en mi familia. Y no siempre va a ser así. Y el que haya su vida la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí lo hallará. ¿Qué te quiero decir con esto, hermana? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Servir a Dios es una decisión que haces desde el momento en el que te levantas. No es una decisión que tomas cuando la hermana dice, ¿quién quiere predicar? ¿Quién quiere dar clase? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a orar? No, no, no. Servir a Dios es una decisión que tú y yo tomamos cuando abrimos los ojos. Porque cuando abrimos los ojos, elegimos lo primero, orar para dar gracias a Dios, o ver Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, el reloj porque ya se te hizo bien tarde, antes que dar gracias a Dios. Porque elegimos quedarnos 5 minutos más en la cama antes que ocupar esos 5 minutos o 10 minutos o una hora para dar gracias a Dios. Preferimos esos 5 minutos de sueño. Y yo no te voy a decir que no, a todos nos ha pasado, pero ahí es donde te muestro que son nuestras decisiones cada mañana. Cada mañana. Cuando vas por la calle, cuando vas a comprar al mercado, cuando vas a hablar con tus hijos, cuando vas a pagarle a tus empleados, cuando vas a dejar a los niños a la escuela, la decisión que tomes, la forma en que vas a mirar a la vecina que anda hablando cosas de ti, la forma en que vas a saludar al de la tienda, la forma en que vas a pagarle a tu empleado y cómo te vas a comportar. Todo eso habla de ti, pero la palabra de Dios es clara. Habrán momentos en los que tendremos que elegir entre lo que nosotros queremos y lo que Dios quiere, entre nuestra familia o servirle. Y esa no va a ser una decisión fácil. Por tanto, versículo 8, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio del poder de Dios. ¿Te ha costado? Lo sé. Todas en esta sala nos ha costado, pero cada día lo haces mejor. Pero cada día esas divisiones que en un inicio comenzaron en tu casa, si tú eres fiel y constante y sirves al Señor con todo tu corazón, posiblemente, Dios, por tu testimonio, por tu forma de ser, por tu forma de hablar, tu familia conozca a Dios a través de ti. Posiblemente Dios regrese a tu cuerpo las fuerzas, pero si no llega a ser así, acuérdate que oramos. ¿Qué oramos? Señor, hágase tu voluntad.
Y ahí tendríamos que agregar y darnos la fuerza para aceptarla cuando no nos guste. Porque no siempre nos va a gustar. Porque aun cuando haya división, solo si es por causa de servir al Señor, dice el versículo 39, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Hallarás esa paz, hallarás esa reconciliación, hallarás ese amor. Dios proveerá. ¿Cómo, cuándo, dónde, por qué, a qué horas? No sé, Dios proveerá. Pero no solamente te proveerá una respuesta a lo que tú pides en tu entorno, sino te dará mayor fuerza, mayor paz, mayor amor. Ese es el estudio de esta noche, hermanas. Dios les bendiga. Adelante. Dice, tu nombre levantaré, me deleito en alabarte. Te agradezco que en mí estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarme la luz de tu trono a la cruz y mi deuda pagar de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Amén.